Estamos todos los trabajadores de prensa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. Están pegando para nada, están tirando por otro lado. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Ey Digamos Todo, un noticiero sindical para todos los trabajadores y las trabajadoras de toda la Vía Láctea. ¿Cómo estás, Alfonso Villalobos? Hoy estamos nosotros dos. Solitos, ¿cómo andás, Ana? Solitos, y salimos en un día especial porque, bueno, tuvimos algunas dificultades técnicas. Así que, bueno, vamos a salir hoy sábado. Se le cortó la luz, no el gas. Pero si no hay gas en Mar del Plata, puede, digamos, todo salir un par de días después. Bueno, le decimos a Nacho que deje de hacerse test, a nuestro técnico que hizo saltar todo. O que lo tome frío. Sí. Que no se puede usar en épocas invernales unas pavas eléctricas. Así que bueno. Pero salimos igual porque tenemos unas semanas. Muchísimas cosas para decir. Muchos temas. Y bueno, queríamos arrancar un poquito con lo que tiene que ver de la crisis de la CGT. Sí, bueno, la crisis, la parálisis, uno podría decir que la CGT está paralizada, es decir, desde el punto de vista de inesperado que esté paralizada. Tendríamos que volver a sumar los días. Hace ya mucho que pasó el paro del 10 de abril, el famoso paro que fue un éxito rotundo desde la evaluación del propio DAER. Después de eso no pasó nada, la CGT no hizo nada, pero está muy activa la CGT. Sí. Están pasando muchas cosas y se está incubando una crisis grande. Básicamente, bueno, primero porque DAER dijo que no renueva, que al principio todo el mundo lo interpretó como el viejo y conocido operativo Clamor, con la idea de imponer, diga, no te vayas, claro, esa onda, y que incluso... Lo que dijo, que él no le parecía que había que convocar un parón, que no había clima. Claro, no pareciera que hay un operativo Clamor para que... No, y de hecho, incluso se pensaba que era un operativo Clamor porque hay mucha idea de terminar con el triunvirato. El triunvirato siempre es un tema de crisis. Sí. Incluso la idea era, lo que apareciera, la idea de quedar, decía eso, para que le digan, no, andá solo. No pareciera, tampoco se presentó en las elecciones de ATSA, de la ciudad, que se presentó una lista opositora, aparte de la histórica lista Bordeaux opositora, otra también opositora, lo que habla de una disgregación del propio DAER en sanidad, aunque él va de congresal, porque no se descarta que siga en FATSA. Pero el hecho de que se haya bajado, etcétera, le dio credibilidad a que no va a renovar, y no solo le dio credibilidad, sino que al darle credibilidad se creó una crisis de poder, en el sentido de que el otro día hablaba, varios, obviamente por abajo, no de manera abierta, te dicen que nadie conduce, porque cuando alguien renuncia, es como cuando Alfonsín tuvo que entregar el mando antes, o cuando un gobierno dice que no renueva, lógicamente se crea una crisis de poder. Esa crisis de poder está generando cosas, y en el medio pasó lo del Consejo de Mayo, que fue un escándalo. Sí. ¿Por qué fue un escándalo? Porque el gobierno había, el 5 de julio del año pasado, por esa fecha, el gobierno convocó un Consejo de Mayo, intimó a que se reuniera 30 días. Fue el momento en que la CGT se hizo la bravuconada, rompió el diálogo social, dijo que no iban a mandar a nadie. Pasaron 300 y pico de días, el Consejo de Mayo no se habló más. Y el gobierno tomó la iniciativa, y no solo tomó la iniciativa, sino que le echó la culpa a la CGT, a las cámaras, que no se hubiera conformado porque no habían elegido a quién mandar, y dijeron, lo elegimos nosotros. O sea, el gobierno dijo que era Gerardo Martínez el que tenía que ir, pero la CGT podría haber dicho, minga, o no vamos, o lo elegimos nosotros. Como el gobierno va a determinar quién es el representante de los trabajadores del Consejo de Mayo. Metieron violín en bolsa, Gerardo Martínez fue. Bueno, entre que DAER está que se va, entre que Gerardo Martínez aceptó, o la mesa chica de la CGT aceptó participar de esto sin el aval y el consenso, bueno, eso generó ruido. Hay una crisis grande y gana mucha fuerza la idea de que se adelantan las elecciones. Hay muchos de distintos lugares están planteando que se adelantan las elecciones, incluso el propio Barrio Nuevo dijo que el modelo del triunvirato no va más. No es para que Acuña también, el de Barrio Nuevo en la CGT, dijo que se iba también. Barrio Nuevo no le da para que un tipo de él lidere la CGT, pero evidentemente en esta idea de que lidere, de que no vaya más el triunvirato, está la idea de que un retroceso de Barrio Nuevo no se exponga, es decir, que no de repente se vayan tres y no haya ninguno de Barrio Nuevo. Entonces está planteando la idea de que sea uno
Se corre mucho nombre, Furlan, Sola, el mismo Palazzo, son nombres que circulan. Pero bueno, ahí está incubándose una crisis, y en ese marco de esa crisis es que aparece, de esa crisis que por supuesto se da en un marco de parálisis y de ofensiva del gobierno, es que aparece este frente de lucha, este frente por la soberanía, el trabajo. Que hizo una movilización. Que hizo una movilización. Una movilización que tuvo su importancia, 5.000, 10.000, algunos dicen 20.000, que fue un reagrupamiento, pero... No estuvo Palazzo. No estuvo Palazzo, es un dato importante, es una marcha que brilló sobre todo por los que no estuvieron. Ahora vamos a ver que no estuvo, por qué podría explicarse que no estuvo Palazzo. Pero esa marcha no es una ruptura con la CGT. No es una ruptura con la CGT, están jugando, justamente es el juego de, ante la crisis de poder, se están reagrupando distintos sectores, el transporte con la UOM, Furlan es uno de los candidatos a dirigir la CGT, está jugando en ese espacio, y vos planteás bien que no estuvo Palazzo, y qué es lo que explica que no estuvo Palazzo, porque Palazzo era su ámbito natural. Sí. La CAT, camioneros, ESMATA, que tampoco estuvo, pero era el ámbito de la vieja corriente federal que se disolvió, pilotos, sí. Era el ámbito de él, no estuvo. ¿Qué puede explicar que no estuvo? Que se están cerrando las listas del PJ. La crisis de Cristina armó toda una rediscusión, y obviamente en el caso de que las listas del PJ de la provincia de Buenos Aires las defina Kicillof dijo, a diferencia de Cristina, que había dicho vos y vos, Vanessa Siley, Palazzo y Yasky, sí. Kicillof dijo, hay 2 para la CGT, pero los eligen ustedes. Algo que en un punto es correcto, en el sentido de que, bueno, lo resuelven ustedes, pero al plantearlo de esa manera, Palazzo se le llenó de preguntas, porque claro, no puede salir abiertamente a romper, porque necesita tener un consenso. Es decir, que todo lo que se está jugando por fuera de la conducción que está ahí, están bailando el minué de esta crisis interna, donde se juega la nueva conducción y donde se juega las candidaturas del movimiento obrero en la CGT. En eso están, y en el medio... No están discutiendo ningún paro general, ninguna huelga general. No, de hecho, el frente de lucha podría ser un paro digno. Sí. Tiene la CAT, o sea, todo el transporte, bancario si se sumara, ESMATA, la UOM, es decir, no es una ruptura que no tiene poder para hacer un paro. Una vez Moyano, el 30 de abril, con el gobierno de Macri, hizo un paro, un 30 de abril, fue un paro importante. Sí. El Frente de Lucha no hizo paro, hizo una movilización, una presentación en sociedad, y ahora siguen, recién ayer lo anunciaron, el 9 de julio hacen ollas solidarias. O sea, van a poner ollas en las estaciones de trenes para tenderle una mano solidaria a los que le están pasando mal. Nadie tiene nada en contra con que pongan ollas solidarias para la gente que tiene hambre y frío, pero están para otra cosa. Si efectivamente fue una ruptura progresiva, estaríamos jugando otra cosa. Igual hay que seguirlo, porque ahí hay elementos que va a haber novedades y han mostrado competitividad. Aceiteros ha salido a luchar y está planteando que hay que seguir a luchar. Bueno, hay que ver. Pero en este marco de parálisis por arriba y discusión que se van apareciendo estas cosas. Y, lógicamente, en un contexto social terrible, ¿no? Sí, sobre todo porque salieron los índices de desocupación, un crecimiento, estamos hablando de más de 500.000 de desocupados, de nuevos desocupados con el gobierno de Javier Milei, pero la particularidad que tiene este crecimiento de la desocupación es que más de la mitad de esos 500.000, más de 300.000, se dieron en el primer trimestre de este año. O sea que la idea de que empezaba el rebote de la economía no estaría pasando. No pasó. El segundo semestre van a volver a decir lo mismo que dijo Macri. Los brotes verdes. Pero vamos a ir un poquito a los números. Estamos hablando de un 7,9% de desocupación, que es muy alto. Para irnos a ese número tenemos que irnos a la pandemia, al momento en el cual, no en el pico máximo del 2020, que fue del 13,1%, pero sí cuando empezó a recuperar con los mismos números, y también Milei llega al gobierno con una desocupación del 5,7%, y ahora estamos en un 7,9%. De hecho, el último trimestre del 2024, o sea, el fin del año pasado, había un 6,4%. Todo este crecimiento es de este año. Y sobre todo, bueno, tenemos datos, más allá de lo del INDEC, de otros
de la vida real, digamos. No, de otros organismos, que por ejemplo el CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, que plantea que esto se debe, bueno, por un lado, a que subió lo que se llama el PEA, que es la población económicamente activa que sale a buscar trabajo. ¿Por qué sale a buscar trabajo? Porque no le alcanza el sueldo. No le alcanza el sueldo. Muchos más miembros de una familia tienen que salir a buscar trabajo, sobre jubilados todo, digamos, que se jubilan y no dejan de laburar y por lo tanto la PEA sigue creciendo vegetativamente. Y bueno, producto también de muchos despidos de jefes y jefas de hogar, tiene que salir a trabajar Obvio. toda la familia, y además de todo lo que venimos denunciando, el pluriempleo. Porque la gente necesita por lo menos 2, 3 trabajos para hacer un sueldo, entonces crece la De hecho, cantidad de creció trabajadores. lo que se llama la presión sobre el mercado de trabajo, sobreocupados demandantes, ocupados demandantes, sobreocupados, es decir, todo el mercado de trabajo está en una situación que está condicionado por el ajuste en salarios y presiona, y eso se nota, ¿no? Sí, un poco es la radiografía de lo que ya vivimos en los 90, o sea, cierran las fábricas, crece la importación, se hacen mierda las industrias manufactureras. Estamos hablando incluso de números de, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que son los aportes jubilatorios, que es un poco lo que mide el trabajo activo, quienes aportan. Cayó muchísimo, pero digamos los datos son que cayó muchísimo en la construcción, un 19% abajo en lo que son las industrias manufactureras, y lo que tiene que ver con el comercio. Y esto vamos a ver un cuadrito, porque algo que tiene que ver con esto es que uno dice, bueno, en el año pasado había crecido un poquito el empleo, producto de lo que tiene que ver sobre todo con la industria primarizada, la minería, el extractivismo, y no es lo mismo la cantidad de empleo que da esta actividad que la que da la industrial. No, de hecho, el último dato que se conoció de economía de abril, creo que fue, daba el 7,7 de crecimiento, pero después te pones a mirar y lo que creció fue el agro, el sector financiero, claro, las minas. Bueno, este grupo, digamos, de la economía primarizada genera un 9,2% de la fuente, claro, de la fuente total de trabajo de trabajadores. En cambio, la industrial genera casi 45%, 44,6%. O sea, si cae esto que decimos, el trabajo industrial, después no se repone, y además la perspectiva es que la economía, el plan económico de Milei es seguir haciendo mierda a la industria. Todo lo que venimos denunciando con los cierres de empresas. Se cerraron más de 13.000 empresas, 13.862 empresas. Vos me habías comentado un poquito cuáles son las principales empresas. Los últimos datos, claro. Datos de ayer, de la última semana. Molinos no paga los sueldos, despidos. Cerró el viernes, se conoció el cierre de Mendicrim. Es como que cierre Dánica, que también estuvo en un momento al borde del cierre, etcétera. Verónica, la situación de Verónica, Tres Arroyos, es decir, empresas alimenticias, eso es importante, porque refleja esto que decís vos, del orientación del modelo de desarrollo de Milei, porque cierra las alimenticias, cierra las empresas que abastecen al mercado interno y generan empleo. Es decir, es toda una radiografía del rumbo económico de Milei, es decir, no es una recesión resultado de eso, sino que es la punta del ovillo de algo que se va a ir cada vez profundizando más, primarizando la economía. Vamos a seguir también con este tema, con los nuevos datos. Y la CGT va a seguir haciendo la plancha. Por eso, digamos, también lo queríamos vincular, porque motivos sobran para salir a pelear. Me crucé con un informe que es interesante, que hizo la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, sobre estrés económico. Es un estudio que hacen que mide las vulnerabilidades, algo así, en el aspecto más psicológico. El estrés económico era digamos, lo que tenía que ver con la inflación. Ese es otro informe, que es el de Ipsos, que dice que la principal preocupación ahora pasó a ser la desocupación. Eso también. Hay un informe de Ipsos que dice que la desocupación lidera la preocupación de los argentinos, cosa que no era hasta ayer nomás. El de la UCA marca, es otra cosa, miden los distintos sectores sociales cómo perciben el estrés, su realidad, su mambo, su estabilidad laboral, su emocional frente a la crisis económica. Por eso se llama estrés económico. Tradicionalmente los sectores de pobres e indigentes son los que más estrés económicos tienen. De 2022 a 2024, pero especialmente en el último periodo, se vio un pico en la clase media trabajadora, en la clase media. Los trabajadores están sufriendo drásticamente ya no solo la situación del ajuste, sino también
en términos emocionales, la inestabilidad que significa no saber si mañana te van a echar. En esta situación estamos. Son datos, son estudios, pero que reflejan un cuadro de completa inestabilidad, muy al contrario de lo que dice el gobierno, que estamos preparándonos para el crecimiento, sin meter acá, en esta discusión, que el JP Morgan ya dijo que se va, todo el problema de la inestabilidad financiera que está al caer y que no sabemos hasta cuándo aguanta esto, lo de YPF. Es decir, es todo un componente. Nosotros acá nos dedicamos más a la parte laboral y social, digamos, porque tiene que ver con la CGT, pero bueno, el contexto es de que esto se está empezando a agotar y se empieza a ver en los números, ¿no? Y bueno, no se ve en la CGT. Estos son los dos temas que queríamos abordar como temas de la semana, de las próximas semanas, como las novedades. Pero hoy tenemos... Pero luchan, los trabajadores siguen luchando. Sí, siguen luchando y hoy tenemos un invitado especial, porque amerita, venimos tomando el tema, que nos parece que es el tema también del año, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores del Garrahan. Así que vamos a invitar... vamos a ir a un bloque especial invitamos a Pino. Sí. Así que cortamos y venimos con Pino. Bueno, y acá tenemos nuestra segunda entrevista. Sos el segundo entrevistado acá, Gerardo Pino Oroz, el segundo entrevistado, digamos todo. El primero fue Chiquito Beriboni. Habíamos invitado, finalmente se dio, ¿no, Ana? Porque invitamos a Ale varias veces y siempre el fragor de la lucha claro, no se puede. No hacía que no se pudiera concretar y terminábamos, siempre estuvo presente el conflicto del Garrahan. Digamos que queríamos incluso hacer un especial desde el Hospital Garrahan, pero no pudimos y nos lo quemó... como Radio con Vos. No, claro. Pero fue una idea previa de Ana, que lo propuso y después salió Radio con Vos. No sé si la robó de Radio con Vos o si Radio con Vos te la robó. La vendí. Bueno, bienvenido. Gracias. Pino, un placer que estés acá. Antes de empezar, yo quiero hacer una mención. Creo que es algo que no ocurrió en la historia de la radiofonía internacional, que haya 2 triperos y un pincha en la mesa. Estoy en minoría. Siempre acá somos 2 pinchas y una tripera, cosa que ya es rara. Qué bien que pero tenemos... por primera vez estamos en minoría. No sé si sabían. No soy nacido en La Ninguno Plata. de los dos. Ah, vos sí, pero vos me sos hice nacido en La como Plata. gran parte del pueblo Sí, argentino. obvio. No abramos el debate porque terminamos con la oligarquía platense, fundadora de gimnasia. pesado. No abramos ese Inglaterra, debate. difícil la cosa. Vamos al grano. Bienvenido, Pino. Bueno, contanos un poquito la situación del conflicto, las resoluciones, qué es lo que pasa. Y las novedades de las últimas Y las novedades, días, ¿no? etcétera. Bueno, como todos saben, el Garrahan es un conflicto que está teniendo una repercusión muy grande. Y bueno, deviene obviamente de que el año pasado también salimos a pelear contra gobiernos anteriores. Pero bueno, sin dudas la política de Javier Milei de estos últimos meses fue durísima para el hospital. Por eso entendemos que el ataque que está sufriendo el Garrahan no tiene precedentes. Los trabajadores hemos dado una respuesta muy importante, unificados en asamblea, donde participan distintos sectores. En un hospital no es tan fácil unificar a los distintos sectores porque hay médicos, enfermeros, técnicos. Y bueno, hemos logrado después de muchas disputas, donde nuestra Junta Interna cumple un rol fundamental, la Junta Interna de ATE, combativa, clasista, con muchos años histórica, lucha del 2005. Y tomando las banderas del 2005 también. Bueno, hemos logrado conformar una asamblea unificada, una asamblea de todos los trabajadores. Y bueno, en el marco de la lucha que iniciaron los residentes, luego nos acoplamos los trabajadores de la planta. Y bueno, ya acumulamos más de un mes y medio de conflicto, sumando residentes y trabajadores. Que se han ganado, digamos, en la primera plana de la discusión política de trabajadores, clase media, etcétera. Incluso los desplazó 2-3 días el procesamiento de Cristina, la condena, la proscripción, pero enseguida retomaron la agenda, están en el centro. Y es importante esto que decís, porque el gobierno inició una serie de campañas, una tras de otra, primero planteando que éramos ñoquis, después planteando que la plantilla de trabajadores del hospital tiene un exceso de trabajadores administrativos, lo cual no es cierto, y los administrativos cumplen un rol muy importante dentro del hospital. Falta personal. Exactamente. Lo que venimos denunciando desde hace más de un año es que a partir de la destrucción de los salarios, muchos profesionales se retiran. Esos profesionales que son médicos, pero también hay enfermeros, también tenemos técnicos de distintas profesiones, se retiran, luego no se convoca concurso, y en caso de que se quiera convocar, no es tan fácil reemplazar a un trabajador calificado del Garrahan que luego de años de residencia, de universidad, de la experiencia que adquiere en el hospital Garrahan, de un día para el otro no se reemplaza. Y además que quiera tomar el cargo con esos salarios. Exactamente, que es el gran problema, es salarial. Entonces eso está repercutiendo directamente en las posibilidades de atención. Cuando decimos que
la salud pública se vincula a la lucha salarial, no lo decimos de forma caprichosa ni como un eslogan para ser atractivo, es directamente así. Nosotros decimos lo mismo de que el derecho a la información se liga al salario de los trabajadores de prensa. Exactamente. Porque es así. Exactamente. No se puede trabajar. Yo soy sin delegado, salario, sin pero salario. también soy auxiliar de farmacia. En mi sector, por ejemplo, nosotros atendemos 400 pacientes ambulatorios por día, que son el número de pacientes que van a un consultorio. Hace un mes y medio tuvimos que reducir esa cantidad de pacientes a los cuales le otorgamos medicación a 270. Por falta de insumos. Por falta de medicación, por falta de personal. En mi sector se fueron 7 farmacéuticos, no reemplazaron técnicos. Eso ¿Y a repercute dónde se van? directamente. Bueno, muchos se van al privado, muchos se van a los hospitales públicos, otros hospitales que hospitales públicos. en general el Garrahan siempre estaba salarialmente por encima. Lógico. Un hospital de Cava. nacional, de Claro. vanguardia. Un hospital de Cava estaba por debajo, 30% salario por debajo, estamos con salarios arriba de Lo mismo que pasa ciudad. con los docentes universitarios que se van al secundario. Exactamente. Entonces, bueno, se ha deteriorado el sistema de salud, las posibilidades, las prestaciones que da el hospital. Y bueno, lo que queremos remarcar es algo, digo, toda una campaña terrible contra los trabajadores, pero nosotros lo que vemos es que crece el apoyo de la población en general, digo, que se han acercado, no solo a aquellos que trajeron a sus hijos porque se han atendido en el Garrahan, aquellos que se atienden hoy, sino a aquellos que por suerte no han tenido que traer nunca a sus hijos, pero reconocen el prestigio y la calidad de trabajo que se da en el Garrahan. ¿Quién otorga el prestigio? ¿Quién otorga la calidad? Los trabajadores. En el medio de los paros los compañeros que son parte del equipo de cirugías hicieron una cirugía intrauterina que fue tapa de todos los diarios. Sí. Que el gobierno se la quiso, Una cosa, quiso salir a celebrar. un papelón, porque un papelón. pusieron la foto y abajo de la foto Lugones sacó en un tuit diciendo esto es el Garrahan, no los que hacen paro y asamblea. Cuando veías la foto, el 70% son parte Lógico. del movimiento de lucha que está parando. Claro. Entonces es ridículo, es completamente ridículo. Pero bueno, vemos que hay una lógica en este ataque, no es algo que se haya dado porque sí, digo, hace algunos meses tuvimos el problema en el Bonaparte, un hospital de salud mental, Sí. que luego de la pandemia han crecido las patologías de salud mental, hemos tenido despidos en el Ministerio de Salud, despidos en el SOMER, bueno, hay un ataque general, y ahora tenemos esto de residentes, que Posadas. el Posadas que tuvo 110 despidos, más los despidos del año pasado. Y ahora tenemos este ataque a los residentes, que es importante remarcar primero dos cosas. Primero que hubo una respuesta muy rápida a los residentes, que en principio son los mismos que habían hecho paro por tiempo indeterminado, que luego los amenazaron. Pero bueno, básicamente lo que quiere hacer el gobierno es no dar respuesta al reclamo genuino de salario de los residentes y automáticamente no solo no dan respuesta, sino que sacan un reglamento que es el día después de que se presente el examen de residentes, en los cuales se precariza aún más y se dan dos alternativas en las cuales los salarios bajan. Los residentes obviamente rechazaron ello, así hicieron el jueves una Sean concentración. dos alternativas, que quiere decir que el residente elige qué alternativa. Claro, que tenés que elegir entre lo que sería una beca institucional y una beca ministerial. La beca institucional implica que vas a cobrar los adicionales del hospital, pero no tenés obra social, no tenés las prestaciones que tiene cualquier estatal. ¿Qué es una beca? Elige tu propia Claro, aventura. una beca sería la forma más precaria que tenemos Claro. de laburo. Sí, no es, Y la no es otra reconocer aventura- la relación laboral. Y la otra aventura sería la beca ministerial, donde tenés la obra social, pero no vas a tener la adicional del hospital. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos recursos genuinos, 200.000 pesos. Eso no lo cobrarías. Entonces, bueno, lógicamente los residentes lo están rechazando y nosotros lo queremos rechazar, primero, en tanto trabajadores de salud y en tanto trabajadores. Digo, porque son parte de las reformas laborales que van Lógico. ingresando, lo mismo que ha sucedido, bueno, en prensa en su momento, lo mismo que ha sucedido en otros espacios. Bueno, queremos lógicamente dar una respuesta a eso. Y No, que digamos, para comentar un poquito, el jueves se hizo una movilización de los residentes, que justo estabas comentando cómo fue esa acción y cómo sigue también un poco la lucha del Garrahan. El miércoles, bueno, fue justamente, salió esta noticia de las residencias, que las quieren hacer becas. El mismo miércoles se hizo una asamblea de emergencia. El hospital, para que se entienda, o sea, en 10 minutos nos tocan algo y asamblea de emergencia, vamos y copamos un aula magna que es gigante y ya se hay llena clima de huelga, todo ¿no? el tiempo. No como dice ¿Cuánta Dara. gente todo el tiempo. trabaja Hay en el clima. Garrahan? En el Garrahan somos 4.700 trabajadores. bestialidad. Es un monstruo. De hecho, el ataque es que Milei dice que son el 70% son administrativos. No, es el 10%, son 470 administrativos. Claro. Y probablemente falten más de todo. sí, Faltan sí. más de todo. Pero bueno, hubo una respuesta automática a ese ataque. Se convocó esta concentración para el día jueves. Fue una muy buena concentración la que se llevó adelante.
Y bueno, después se definieron una serie de medidas que definimos en la planta que es muy importante que todos lo tomemos como agenda. Jueves que viene, jueves 10, vamos a realizar un paro con un abrazo en el Hospital Garrahan. Y después, el jueves 17, vamos a convocar una gran movilización, que entendemos que esa movilización es clave para que participen no solo los trabajadores del hospital, no solo los trabajadores de salud, sino el conjunto de la comunidad. Así como sucedió con la universidad, así como sucedió con los jubilados, queremos que haya una gran marcha en defensa del Garrahan, porque entendemos que si triunfa el Garrahan, va a triunfar la clase trabajadora, no tenemos duda de eso, porque va a ser una derrota muy dura para el gobierno, y bueno, apostamos a eso. También va a exhibir también la parálisis del resto de los sindicatos, etcétera. Exactamente, por eso llamamos a todas las organizaciones sindicales, todas las organizaciones políticas a sumarse, que apoyan, de hecho, por lo menos de palabra, apoyan a la lucha, bueno, que vengan y pongan el cuerpo a esta movilización. Y por eso en Plaza de Mayo, porque es una el reclamo al gobierno, un gobierno que ha sido, digamos, de una crueldad. Y al mismo tiempo en la Plaza del Pueblo, en el sentido de que es un reclamo ya no sectorial, sino que es un reclamo no solo en defensa del Garrahan, sino también porque detrás del Garrahan está toda la universidad, todos los conflictos que están ahí latentes. Pero además, ¿quién no va a apoyar la lucha del Garrahan? Es como algo... o sea, de una crueldad. Me parece que el gobierno pifió en ese sentido porque... Obvio. Con esta idea también de los ñoquis, que lo hacen todos los gobiernos, plantear primero que los que tienen la lista de trabajadores son ellos. Y en general, si hay ñoquis, porque lo que laburamos en el Estado, gente que está, digamos, que trabaja para el gobierno y que trabaja, digamos, que no va a trabajar y que los trabajadores muchas veces no sabemos por qué, justamente no van a trabajar. Exactamente, o sea, lo que planteas es muy importante. Los que paran no son los ñoquis, porque si no, obvio, no paran. No, viene el ñoqui no para. Los que no saben, viene de que solamente van el 29 a cobrar, por eso se le dice los ñoquis, y no van a trabajar. Una lucha no la pueden sostener los ñoquis porque evidentemente no van a pero además, ¿qué trabajador va a apoyar eso cuando falta mano de obra, cuando faltan trabajadores, que haya alguien que no trabaje? O sea, son los primeros los trabajadores en denunciar si pasa esta situación. Y quiero poner énfasis en algo que dijiste recién, que es esto de, el Garrahan es la punta de un iceberg. Sí. Efectivamente es algo que todos pueden identificar, todos pueden visualizar, porque el Garrahan es el Garrahan, es un nombre que de punta a punta del país todo el mundo reconoce la importancia del Garrahan. Como que es el hospital de niños del país. Pero al ser el punta del iceberg, para nosotros nos ponen un compromiso de que se vea lo que está debajo del agua. O sea, ¿qué es lo que no se ve abajo del agua? Porque el Bonaparte no tuvo la respuesta, no tuvo tal vez el acompañamiento social, el acompañamiento de la opinión pública, pero la situación es igual. Lo que pasa en el Sommer es lo mismo, lo que pasa en el Posadas es lo mismo. Incluso lo que pasa con los jubilados es lo mismo. Incluso lo que pasa con los trabajadores de educación es lo mismo. Y lo que pasa con los trabajadores es lo mismo. En las clínicas también. Entonces, queremos que esa punta del iceberg permita que salga a flote el conjunto de la lucha. Nosotros le tenemos que agradecer porque se ofrecen como un faro para que vayamos todos atrás. Es que de alguna manera está bárbaro es lo vamos a hacer porque está perfecto. De alguna manera aprovechar el apoyo político que tienen para ir para adelante. Yendo para ese lado, nosotros lo dimos acá en el plenario anterior, hubo un plenario en Córdoba muy importante, supongo que estarás al tanto, donde participaron un montón de sindicatos, incluso fijaron una movilización propia en Córdoba el 3 de julio. Y van a participar de la marcha del 17. Van a participar de la marcha del 17 y de ahí salió una convocatoria más general a sindicatos, clasistas, etcétera, que obviamente contrasta con lo que vimos en el primer bloque, la actitud de la CGT, la actitud incluso del Frente de Lucha por la Soberanía, etcétera, que no terminan. Una convocatoria. Entiendo que la Junta Interna del Garrahan, de ATE, participó de esa instancia. ¿Cómo la ves? Obviamente vamos a participar, lógicamente, porque entendemos que si no existe una convocatoria, que es lo que no viene sucediendo, las convocatorias de la CGT, las convocatorias incluso de la propia CTA a salir a enfrentar a este gobierno, al revés, lo que tenemos son pactos, son acuerdos, tenemos que organizarnos por abajo y salir a derrotar esa orientación de parálisis que sostiene la burocracia. Para nosotros es clave lo que sucedió en Córdoba el otro día, fue muy importante, y justamente lo que decís es esa la orientación, unificar a todas las juntas internas, sindicatos y demás que verdaderamente quieren salir a pelear contra Milei, y ir con todo en esa orientación. No hay excusa, no puede haber excusa. Los que nos consideramos clasistas, los que reconocemos que los trabajadores tienen que terminar con este gobierno que nos está llevando al hambre, que pone
pone en duda, si se quiere, las joyas más preciadas del país, como puede ser el Hospital Garrahan, no podemos dudar en unificar a todos los trabajadores, unificar a todos los sectores combativos que venimos dando la pelea y bueno, empezar a dar otra respuesta distinta a la burocracia. Y eso está bastante avanzado. Sí, digo, y además es contrario a un planteo que tiene que ver con lo electoral, con decir, bueno, hay que esperar a derrotar al gobierno en las elecciones en la UNA, porque, digamos, la lucha del Garrahan me encarna que si nosotros dejamos pasar 2 años de este gobierno, va a desmantelar el Garrahan totalmente. No es que, bueno, es gratis dejar pasar que este gobierno continúe con su Pero plan. aparte no es voluntarismo, porque no es la idea de voluntarismo ir para adelante. Esta idea de la discusión sobre si hay clima o no hay clima es clave. Cada vez que hubo una convocatoria en este gobierno, para no irnos a 50 años para atrás, cada vez que bajo el gobierno de Milei hubo una convocatoria de la CGT o de quien fuera, de la universidad, de el colectivo LGTBI, por abajo hubo una intervención y un acompañamiento masivo. Entonces no es que uno dice, vamos, juntamos los que la queremos pelear y vemos que... No, la gente está esperando que alguien la convoque y por eso la iniciativa es muy importante y está avanzada porque ya hay reuniones, se van a desarrollar en los próximos días las últimas, pero en principio para los primeros días, las primeras semanas de agosto, ya se realizaría un plenario nacional de trabajadores ocupados, sindicatos combativos o aquellos que quieran participar y organizaciones piqueteras, es decir, rememorando las viejas asambleas nacionales de trabajadores que terminaron llevando ese puesto al gobierno de la Rúa, ¿no? Bueno, el contraste es claro. Mira, les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros hemos tenido reuniones con la dirección de nuestro sindicato, con ATE Nacional, con los principales referentes del sindicato. Uno podría decir, bueno, en el Garrahan todos apoyan la lucha del Garrahan, hay que darle para adelante. La orientación de nuestro sindicato era otra. Tengan cuidado con los despidos, ojo que salen, está la conciliación obligatoria, hay que acatarla, hay que esperar un mes. Frenemos. El problema es ese. Y así hubo 50.000 despidos. Obviamente. La lógica de no salgas a pelear por salario porque va a haber despidos terminó con el Bonaparte, que hubo una destrucción salarial, despidos e intento de cierre. La lógica para nosotros es distinta. Tenemos que salir a luchar por salarios, tenemos que salir a luchar contra los despidos y tenemos que unificar para terminar con el gobierno de Milei. Claro, esto que nosotros mencionábamos, el cierre de empresas, el cierre, digamos, la desocupación masiva. Tiene que tener una respuesta para frenar todo esto. Sí. Tenemos una consulta, Pino. Algunas cosas, digamos, para saber. Además de la marcha del 17, algo para que pueda ayudar la gente. Hay un fondo de lucha para el Garrahan. Yo sé que había un bono circulando, pero no sé si hay además algún alias. Tenemos un alias que es Garrahan en lucha. Garrahan en lucha.25. Creo que es ese, no tengo dudas, pero bueno, por las dudas después lo chequeamos. Sí, pero Garrahan en lucha.25, que bueno, ahí es el fondo de lucha que tenemos los trabajadores del hospital, porque ya tuvimos amenaza de despido en medio de la conciliación obligatoria, el gobierno nos quiere quebrar por lo más difícil que tenemos, estamos peleando por salario porque no llegamos a fin de mes, bueno, entonces hemos logrado conformar un fondo de lucha que no solo sirve en sentido de recaudar fondos, nos ha permitido hacer una gran campaña, compañeros directores de obras de teatro que se han solidarizado. Un festival. Tenemos adhesiones que nos superan en las posibilidades de poder llevarlo en acciones prácticas. Y después remarcar esto que no quiero olvidarme. El compromiso y la intervención de los padres. Es realmente desgarrador cuando uno ve los testimonios de cómo vivieron su experiencia en el hospital, que obviamente nadie tiene una buena experiencia del hospital desde el punto de vista de lo que está haciendo y está tratando un niño, pero vio justamente esa comunidad de trabajadores que son los que sostienen el día a día de un hospital. Y eso se está reflejando hoy en un apoyo cerradísimo por parte de los padres, de las madres, de los familiares, que incluso para nosotros... chicos que se recuperaron, que fueron a apoyar la lucha porque ya están más grandes y bueno, vivieron ahí a veces meses o años recuperándose y que participan de la movilización. La verdad que es muy emotivo. Y por eso, genera una situación de una bronca terrible. Obvio, y tenés el otro caso que también para mí es muy remarcable, de la madre que agarra el micrófono, empieza a contar el testimonio y la historia terminó mal. Sí. ¿Entiendes? O sea, la historia terminó con un niño que falleció, que es hiper desgarrador, pero la madre está con su entereza bancando por todo lo que hicieron los trabajadores del Garrahan. Tal cual. Así que bueno. Así que el 17 todos a Plaza de Mayo. El 17 a Plaza de Mayo. Con el Garrahan y por todos los trabajadores detrás del Garrahan. 17 Plaza de Mayo,
de Congreso a Plaza de Mayo, muy importante. Llamamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, a todo aquel que entiende que el Garrahan no se tiene que tocar, y también para defender el salario de los trabajadores. Es importante eso, no solo defendemos la salud pública en general, sino los derechos concretos de los trabajadores, y bueno, tenemos que darle un golpe al gobierno de Milei en su ataque contra los trabajadores. Bueno, gracias, Pino. Vamos a Te mencionar quedás algunas cosas. Sí, hasta el final vamos a del mencionar bloque, algunas cosas al menos. más que si querés comentar o aportar también bienvenido. Bienvenido. Porque son todas luchas que se están dando en este momento. Tenemos como un segundo bloque que tiene que ver con el gremio por gremio y bueno, comentamos los últimos conflictos. Uno tiene que ver con... Primero un chivo. A ver, dale. El miércoles 9 de julio, locro de la Coordinadora Sindical Clasista en Monteagudo 730. Invitamos a todas Pasamos a participar. el flyer acá. Pasamos el flyer, va a haber acto, música, entretenimiento y locro, que es locro difícil rechazar una invitación a comer el locro, no sé. Me dijeron por ahí que a Sori no le gusta el locro, pero que hay también lentejas, así que compartimos para los que no les gusta el locro, no sé qué clase de Va a gente ir no le de gusta el enviada locro. especial, digamos todo. Sí, y vamos a hacer una cobertura nosotros también, digamos todo ahí en el locro, va a ser entrevistas, etcétera, vamos a hacer una cobertura. Y luego vamos a otro conflicto muy importante, si me lo mencionamos acá recién con Pino, el de docentes universitarios, que Córdoba otra vez pateó el tablero, como lo hizo en el Cordobazo, etcétera. La docencia universitaria de Córdoba superó la parálisis de esa marcha nacional que nunca salía y después salió, pero muy limitada, etcétera, etcétera. Y la docencia de Córdoba decidió que no hay inicio en el segundo cuatrimestre y que no hay toma de exámenes. Vamos a escuchar a Cintia Frencia, compañera dirigente de la lista rojinegra de allá de Córdoba, de la UNC, y vamos a escucharla y después comentamos. La última reunión del cuerpo de delegados de ADIUC conjunta con la Junta Ejecutiva resolvió la no toma de exámenes en tanto las mesas de julio como en las de agosto y el no inicio de clases, que se va a concretar con un paro de una semana rotativo según el calendario académico de cada facultad y cada escuela preuniversitaria. Bueno, indudablemente esta radicalización de las medidas de lucha tiene que ver con una situación que se vuelve insostenible en la docencia universitaria en Córdoba, en una universidad donde el 70% de los docentes tienen cargos simples o semi, es decir, que ya no están solo bajo la línea de la pobreza, sino bajo la línea de la indigencia, y en donde tenemos unidades académicas con hasta el 60% de docentes interinos, es decir, en condiciones precarias. Esto ha llevado a un éxodo muy fuerte de profesionales que se han ido de la universidad a buscar ingresos al sector privado, porque un sueldo universitario hoy no te permite garantizar el sustento familiar. Y por otro lado, bueno, que se acentúa la necesidad de avanzar en un plan de lucha radicalizado por un 45% de aumento salarial para recuperar lo perdido, no para salir de la pobreza, para recuperar lo perdido en el último periodo. En este sentido, hay una conclusión que ha sacado gran parte del activismo docente en Córdoba, que es que no podemos esperar nada de las autoridades universitarias, que no solamente son las que gestionan el ajuste de Milei en Córdoba, sino que son quienes traicionaron el año pasado la gran rebelión universitaria y levantaron la tercera marcha federal, dejando pasar el veto presidencial a la ley de financiamiento. En ese sentido, en experiencia recorrida, necesitamos garantizar estas medidas y eso se va a hacer solamente desde la base, con las asambleas por facultades de docentes interclaustro y poniendo nuevamente en pie una asamblea interfacultades que saque a la calle el reclamo con una masiva movilización. Hubo antecedentes en estos días. En la última jornada de paro hubo una movilización convocada por la Junta Interna de ATE-CONICET, en donde confluyeron asambleas estudiantiles y docentes de diferentes facultades, y entendemos que ese es el camino a seguir, primero para hacer efectiva la medida votada por el cuerpo delegado y segundo para darle continuidad. Bueno, lo dijo Cintia, es decir, la docencia de Córdoba sacó una conclusión, no se puede seguir esperando, la situación salarial es
tremenda, hemos perdido, yo también soy docente universitario, lo hemos dicho 80 veces, hemos perdido casi un 40% de salario desde que asumió este gobierno, como un 60% del 2015, la situación es insostenible, y siempre los métodos más adecuados son los métodos piqueteros, los métodos de la huelga, así que no inicio y no toma de exámenes. No tomar exámenes, que no, bueno. La toma de exámenes en universidad es como... Sí, sagrado. Es como hay que quemar las naves, y es una medida muy compleja porque si no hay una comprensión del movimiento estudiantil, el conflicto puede decir, tiene que estar muy seguro de tomar una medida. Evidentemente están convencidos de que ese es el camino y saludamos, y que habría que generalizarlo, ¿no? Porque la situación salarial nada más, y están vaciando la universidad, o paramos esto, o si no es dejar que ocurra, como decía Pino en el Garrahan, una sangría, docentes que renuncian y se acabó todo. Sí, hay un crecimiento a la lucha contra el gobierno impresionante, y también se vio reflejado, la repicaron los actores y actrices en la entrega de Martín Fierro al teatro, porque bueno, todos salieron a bancar y a defender o a criticar, digamos, el decreto 345, que viene a desfinanciar y a desmantelar y sacar la autarquía del Instituto Nacional del Teatro. Pero vamos a ver el video donde, bueno, la mayoría de los actores muy conocidos lo plantean cuando les entregan el premio. Nacional del Teatro, que acompaña, promueve, fomenta todas las instancias de creación de las cooperativas, de los espectáculos, de los actores, la formación de los actores, y sobre todo que funciona bien, que es una institución absolutamente federal, que si hay teatro en todos los rincones de nuestra querida patria es porque existe el Instituto Nacional del Teatro. Quiero decirles que afuera a las 8 de la noche se hizo una black carpet, una perfo muy interesante de un montón de artistas que se juntaron muy jóvenes para decir que sin teatro no hay premiación y que defendamos el Instituto Nacional del Teatro. Proponemos asambleas en todo el país, en todos los lugares. Pedimos a la organización, a la Asociación Argentina de Actores, que llame a asambleas en el sindicato y en todo el país, en toda la red que tiene larga. Del 3 al 9 de julio va a haber un festival que se llama Intra, así que en todo el país, pasando la gorra, para proteger, para defender y para que no nos saquen el Instituto Nacional de Teatro, para que no lo desfinancien. No lo desfinancien, por favor. Es un error. Viva el teatro, viva los clásicos, que es el verdadero teatro popular. Los clásicos son populares, no es para una élite, es para todo el mundo. No nos dejemos avasallar en nada, que no nos cierren nada, que ningún loquito autoritario nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y acuérdense que actuamos acá arriba, pero también hay que actuar ahí abajo. Así que es tiempo de que accionemos, porque si no estamos en el horno. El Instituto Nacional del Teatro es un espacio necesario para el teatro comercial. De allí sale una cantidad de figuras, creadores, los primeros, los más incipientes y seguro los más talentosos, que son acompañados con muy poco dinero a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y le dan la posibilidad a creadores, artistas, actores, actrices y muchísimos artistas que son parte del teatro de participar, dar sus primeros pasos en esta labor tan extraordinaria que es el teatro. Así que por favor, apoyemos y vayamos adelante para que deroguen el artículo 345. Nosotros seguiremos abrazando al Instituto Nacional del Teatro, como lo hicimos hace 3 semanas. No manden a la policía, no gasten plata al cohete, no manden a la policía. Mándenos a los legisladores y nosotros les vamos a explicar con mucho cariño, mucha paciencia y mucha vehemencia por qué es importante el Instituto Nacional del Teatro. Y ojalá le tomo la fantasía y idea que planteó Khartoum, ojalá que la CGT largue un paro. Bueno, nada, la verdad Ojalá. es que han dicho de todo, digamos, ahí en la gala, se fue viral, digamos, todas las intervenciones, fue el protagonismo, la lucha, y bueno, el reclamo de convocatoria de la CGT, todo, bueno, digamos, llamaron a luchar para defender, bueno, el Me miércoles... gustó, no me acuerdo quién dijo lo de actuamos acá arriba, pero hay que actuar ahí abajo, como diciendo hay que salir a luchar. Como parece que Bueno, una acción está afuera, de un grupo de jóvenes actores y actrices que salieron a hacer los reportajes, que también, bueno, salió en todos los medios. Y el miércoles hicieron una acción
porque se trataba, para el Congreso, para bajar el decreto, pero bueno, se cayó la sesión. Tenemos un video de la acción que lo vamos a mostrar. Vamos a verlo. Bueno, remarcar esto, digo que vinieron también el colectivo de actores que se está organizando, que está peleando, se acercó al Garrahan, hicieron una performance ahí con una carta que escribió una compañera nuestra, una enfermera de cuidados paliativos, y bueno, fue realmente muy emocionante, generó un apoyo muy interesante por parte de los de los espacios de cultura, pero también dentro de los propios trabajadores del Garrahan, que bueno, está bueno que se dé ese ida y vuelta. Así que bueno, muy agradecidos. Y además queremos invitar, porque están haciendo ahora un festival que se llama Entrá, que es del 3, o sea, ya arrancó hasta el 9, justamente para visibilizar, estar en contra del decreto y visibilizar este conflicto. Así que bueno, convocamos, digamos, a participar del festival y también, acompañar a los trabajadores de la cultura, a los actores. Y a unificar las luchas, que es un poco lo que plantea Pino, ¿no? La importancia de unificarlas. Bueno, y no son las únicas, hay un montón. Pero una vamos cosita a mencionar, más que cierra, ¿no? Este festival cierra con una asamblea de trabajadores de la cultura en el Teatro del Galpón de Guevara. Así que también, para que puedan participar los trabajadores. Actores, actrices, artistas de todo tipo. Bueno, y hay muchas más, porque por ejemplo también esta semana vamos a mencionar algunas. Mencionemos esta nada semana, más porque sí, se la hace lucha del INTI, una movilización extraordinaria, preparándose o tratando de impedir que el gobierno de Milei saque el decreto haciendo uso de los superpoderes que se están venciendo de unificación del INTI y del INTA, que implica despidos, ¿cómo se dice? Reestructuraciones, cierres de áreas fundamentales para el desarrollo industrial y agropecuario, etcétera. Después el SUDNA también, que acaba de desarrollar paros por turnos en todas las fábricas durante jueves, viernes, lunes y martes. O sea, lunes y martes de esta semana que pasó, jueves y viernes, fueron a una audiencia del Ministerio de Trabajo y las patronales siguen negando el aumento salarial a los trabajadores y por lo tanto ya anunciaron un paro en todas las plantas el 10 de julio, o sea, el jueves. ¿Qué más? Tenemos lo de Buenos Aires Aprende, el conflicto con docentes de la reforma para los docentes de la capital federal, de todos los niveles, y se va a estar convocando, sobre todo a DEMIS, pero los docentes autoconvocados, a una reunión, a un plenario, a una asamblea, porque ya lo mencionamos en todos los programas, crece el rechazo a esta reforma, una precarización laboral, despidos masivos de la docencia y además hacer pelota a la educación pública, y se va a hacer el 12 en el Joaquín B. González, que queda en Ayacucho y Tucumán, así que también invitamos a los docentes a participar de esa acción. Hablando de ADEMIS, el luchar garpa lo podemos hacer, es chiquito, pero lo que contamos acá el programa pasado, que iban a cerrar los jardines comunitarios, gracias a ADEMIS, en gran parte, y a la organización de los familiares, los docentes sobre todo, pero ADEMIS convocó un paro de ese sector en particular, que también están atacando el sector de adultos, etcétera. Bueno, logramos que el gobierno, antes de que se hiciera siquiera la movilización y el paro, devolviera precariamente los cargos a las referentes y por lo tanto, por lo menos hasta fin de año, Julia ha tenido su primer triunfo de la lucha en la vida. El jardín de no Teresa. cerraron el jardín de Teresa. Bueno. Así que tenemos un pequeño luchar garpa. Lo despedimos a Pino. Despidámoslo a Pino. Bueno, Pino, gracias un gusto. por venir. A ustedes. Esperamos no haberte robado mucho tiempo de lucha. Delegado de Garrahan para los que no saben. Y delegado adjunto de la comisión interna, de la Junta Interna de ATE del Garrahan y trabajador del Garrahan, auxiliar de farmacia. Acá siempre son bienvenidos los trabajadores del Garrahan. Nos queda pendiente, queremos hacer un programa ahí, vamos a ver si lo vamos a hacer. Y obviamente vamos a acompañar el 17 con todo, llamamos a movilizar con todo. El 17 es clave acompañar la lucha del Garrahan y unificar las luchas con esa movilización. Bueno, muchas gracias. Cortamos acá un minuto y
Bueno, nos vemos la nos próxima. vemos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Bueno, tercer y último bloque de prensa, nuestro bloque de los trabajadores y trabajadoras de prensa, y empezamos con los medios públicos. Sí, empezamos con los medios públicos. Siguen en plan de lucha los medios públicos. Hay un video que están viendo ustedes en este momento. Los trabajadores tuvieron una protesta, vienen desenvolviendo una serie de protestas de manera ininterrumpida por el motivo que ya conocemos, que es desde agosto del 2024, estamos a punto de cumplir un año, tienen congelados los salarios. No tuvieron paritaria. No tuvieron paritaria, no tuvieron aumento salarial, ni los trabajadores de Radio Nacional, ni de la televisión pública, ni los de Telam tampoco, que sí tuvieron paritarias durante el conflicto de Telam. Claro. Y terminó el conflicto y dejaron de otorgar aumentos a todos los medios públicos, un ajuste feroz. Ocurre lo mismo que con el Garrahan, con la universidad, la gente se va, están vaciando los medios públicos porque la situación de la asfixia salarial no se aguanta más. Y vamos a escuchar un audio, vimos ya las imágenes del conflicto, todo el tiempo están con paros escalonados. Escuchemos un audio del compañero José Localmora, que es trabajador de la televisión pública y miembro de la comisión directiva del CIPREVA. Soy Joselo, trabajador de la televisión pública y directivo de CIPREVA. Venimos con una lucha ardua, tanto en la televisión pública como en el resto de los medios públicos, por recomposición salarial. Tenemos el salario congelado desde hace ya 10 meses. Y a pesar de que venimos con un desarrollo de un plan de lucha bastante extendido y bastante intenso, la intervención se niega a tomar cartas en el asunto, a mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras, no propone una recomposición salarial ni nada por el estilo, por lo que nos encontramos justo en este momento en asambleas simultáneas donde estamos debatiendo un nuevo plan de lucha para lo que viene, que va a contar con ruidazos, paros y con diferentes actividades. Estamos planificando también un streaming desde la puerta del canal que pueda rodearnos y que podamos también amplificar las voces de otros conflictos, como puede ser el del Garrahan, el INTI, etc. Así que nada, seguimos en pie de lucha, seguimos unidos los 4 gremios de la televisión pública. Lo mismo sucede en Radio Nacional, donde hay una unidad para enfrentar este ajuste, y lo que nos depara es seguir luchando hasta conseguir lo que los compañeros deben ganar por el trabajo que efectúan. Así que, bueno, un saludo grande para todos ahí. Alfonso, Ana Laura, les mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto para ver cómo evoluciona este conflicto. Un abrazo para José, el entrañable compañero, combativo, un gran luchador de la televisión pública. Y hay una agenda también de la televisión pública y de los medios públicos. El lunes al mediodía, olla popular en Radio Nacional, vamos a tratar de estar ahí. Y el martes, una radio abierta en la televisión pública para dar difusión al conflicto de los medios públicos, que es un conflicto que tiene que ganar y que los compañeros están sosteniendo en condiciones muy difíciles porque las autoridades de la intervención están cerradas en una negativa, habían dicho que iban a dar un bono, buscar una manera, nada, lo mismo que el Garrahan, los invitan a reuniones para largando rumores de que van a ofrecer algo y después no ofrecen nada, un modus operandi que hay que quebrar y no hay otro camino que quebrarlo como lo están haciendo los compañeros. Vamos con otros temas que tienen que ver con la ofensiva del gobierno contra la libertad de expresión, etcétera. Un caso que no tuvo mucho revuelo, que es el caso de Silvia Majul, es una periodista. Pero acá decimos todo. Acá decimos absolutamente todo, no nos guardamos ninguna denuncia. Silvia Majul es una compañera de prensa de Córdoba, también ambientalista, que estaba cubriendo y enfrentando también como activista el intento de trasplantar y matar un árbol, creo que un ombú, que tiene 300 años en Villa Allende, que lo querían sacar del lugar para un negocio inmobiliario, y la lucha, bueno, ella lo va a contar en un audio que vamos a escuchar ahora, pero bueno, en esa situación la detuvieron, estuvo varios días, varias horas en la cárcel. Queremos repudiar eso y acompañar a Silvia. Escuchemos el audio. Hola gente linda de Digamos Todo. Bueno, les cuento brevemente. La cuestión es que el 24 veo que lo iban a voltear, pero al árbol. La cuestión es que fui a despedirme, ya resignada, que últimamente siempre gana la injusticia. Entro, hago 5 pasos 6, y cuando me quiero despedir, 3 policías inmediatamente, salga señora, y yo a la altura de la cintura puse mis manos, me acerco a la fiscal, o sea, una señora que me se presenta como ayudante fiscal, y me dice que ya está la
la orden. Y dije, bueno, no sabía. ¿Y pero por qué lo van a...? Viste, como quien le puede preguntar a una vecina. ¿Pero por qué si no va a sobrevivir? No es su problema. La cuestión es que al toque de llévensela. Y yo no me opuse porque dije, 2 o 3 horas. Y no fue así. Pasé una secuencia de un calabozo en Villa Allende, otro calabozo ahí mismo en Villa Allende, revisaciones, un lugar que me sacaron sangre, me sacaron orina en otro lugar, fotografías desnuda porque tengo algunos tatuajes, y después a un lugar que se llama la UCA, que es Unidad de Contención y Aprehensión, y después está el Bower, que directamente es la cárcel de alto riesgo. Ahí en esa unidad de contención y aprehensión pasé casi 2 días. Gracias, porque ya me habían hecho firmar un papel que decía que estaba detenida por obstrucción a la autoridad, por acatamiento a la autoridad y por desobediencia a la autoridad. Ahí estuve 35 horas, de lo cual qué decirle que no sea morboso el estado de las cárceles. Parece que no estuviese viendo una película de hace 50 años, amontonados, con ciertas reglas como que son de que te levantan a las 7 de la mañana, faltaba que te pusieran desnudo para el reconteo, a las 12 de la noche también, o sea, no podía dormir nunca tranquila. 1 sola hora de pava eléctrica para tomar mate para 56 mujeres, bueno, ¿qué decirles de eso? Del estado de las cárceles. Un abrazo grande. Gracias, muy gracias por abrirme el micrófono para contar esta experiencia. Y por último, lo último que sé, me cuentan que aparentemente la obra está parada. No sé si hemos vencido totalmente, pero que hemos incomodado. Es buenísimo cuando incomodas al poder, lo sacás de su zona de confort, ¿no? Un abrazo enorme y gracias. La buena noticia, aparte de las condiciones que ustedes escucharon, de vejación, de la detención, la arbitrariedad, etcétera, es que finalmente recularon y el árbol que tiene 300 años, o sea, es una locura lo que querían hacer, y muy buena la cobertura de ella, finalmente, como cuenta Silvia, reculó la iniciativa del gobierno y efectivamente no triunfó esa lucha y bueno, y Silvia está en libertad, ¿no? Pero más allá de la vejación que implica la detención. Bueno, pero hay otros temas que van en esa línea, ¿no? Sí, bueno, el de Julián Mengolini, que más allá de que fue abordado por todos los medios de comunicación, bueno, algunas cosas que queremos señalar. Lo primero, para los que no están al tanto, el 20 de junio, una tuitera que está vinculada, que es, digamos, su alias es Feroira, o Feroína, no sé, que está vinculada con la Libertad de Avanza, una tuitera, sale con un rumor y con una fake news, un video por inteligencia artificial, mostrando imágenes de Mengolini como teniendo relaciones con su hermano, con acusándola de incesto. Bueno, un poco salieron todos los trolls del gobierno, la horda de trolls, a difundir esta noticia, incluso el propio Milei salió a retuitear. Y bueno, el fin obviamente que tiene que ver con disciplinar a todos los periodistas opositores. Bueno, algunos, en este caso con la excusa de que en un momento Julia Mengolini, apenas todavía en campaña, había comentado, había deslizado algo que comenta todo el mundo, que tiene que ver con esta idea de polémica entre Javier y su hermana. Y sobre todo que tenía que ver con esto de que Milei está enamorado de la hermana en ese sentido, ni siquiera había planteado lo del incesto, pero bueno, salen a decir, bueno, bancate el vuelto, también en una situación como si fuera algo de paridad. Claro, como si fuera una relación. Y que usar, digamos, la fuerza, el dinero del Estado y el poder del Estado para denigrar a una periodista, para, digamos, además hacer una denuncia falsa, que son todas cosas que miente que algo queda, y que incluso la quebró. Digamos, Julia Mengolini viene sufriendo ataque, digamos, de los trolls desde hace un montón de tiempo, pero bueno, esto obviamente sí, por Futurock, que ella es la directora de Futurock. Y bueno, obviamente que el fin es tratar de generar incluso autocensura, porque uno dice, no voy a decir nada porque me meten un quilombo, pues después viene, y eso obviamente... Sí, hubo periodistas que se fueron del país, es decir, que se autocensuraron frente a los ataques. Uno no tiene ganas de que se metan en la vida personal de uno, entonces terminás autocensurándote para eludir ese ataque. Ahora, el ataque después terminó en una denuncia. Por una denuncia a ella, y además de todas las denuncias que viene haciendo el gobierno a diferentes periodistas, Jorge Rial, bueno, habíamos mencionado acá... Tengo un listado acá de todos los denunciados por Milei personalmente. Ari Lijalad, que habíamos mencionado. Pagni, Lijalad, Canosa, Lantos, Mengolini, Mauro Federico, Doman, Rial. Esos son los periodistas que
tienen denuncias hechas por el propio presidente. La de Lijalad, la hemos seguido, Sí, la general, apeló. Claro, en general se desestiman, pero igual, digamos. No importa, claro. es una apretada, se estiman, se caen, y después las que hizo el propio Cunio Libarola, a Nancy Pasos y a Villarruel. Sí. Es decir, es un modus operandi del gobierno que, más allá del, repetimos, del poco sustento legal que tiene, y que en general tanto fiscales como jueces terminan dejando que caigan o la desestiman, la rechazan, bueno, crean un clima de hostigamiento sobre la prensa que es absolutamente que lo insostenible. vimos también reflejado con esta idea de que no odiamos suficiente a los periodistas, o periomierdas, como salió a decir Milei en la última semana, genera, bueno, situaciones como lo que pasó con Navarro y esto, digamos que después puede haber cualquier persona avalada por el Estado con todo lo que dice Milei y después queriendo hacer escrachando, o en realidad violentando a periodistas, pegándoles, como fue el caso de Navarro. Estamos pasadísimos de tiempo, así Sí. que vamos rápido. Tenemos un tema que no podemos dejar de denunciar, que es no el cierre, digamos, el informe de Gendarmería sobre El caso de Pablo Grillo. el caso de Pablo Grillo. Bueno, algo, digamos, Gendarmería tenía que informar lo que había hecho Gendarmería, o sea, un auto, digamos, lo mismo, inesperado, pensar que cuál iba a ser el resultado, pero cerró el expediente, digamos, en tiempo récord, en 24 horas, sin hacer ningún tipo de investigación, sin nada. Bueno, para recordar que el 12 de marzo, en la marcha de jubilados, donde iban a acompañar los hinchas, que el gobierno decía que eran barras bravas, hubo una represión brutal, y bueno, con un gas lacrimógeno le pegan en la cabeza a Pablo Grillo, y bueno, después el mapa de la policía, que fue, digamos, un armado de todas las cámaras de medios que había ahí, demostraron claramente que el disparo se había hecho, digamos, de forma horizontal, contra todo reglamento, porque no es un arma letal si vos la tirás, entre comillas, Identificaron como al corresponde. gendarme Guerrero. Claro. Y también mostraron que el gendarme Guerrero recibe órdenes de disparar de esa manera. O sea, que Sí, hay no alguien es que un está... solo disparo, Claro, sino que son muestran muchos. varios disparos con la misma, digamos, de la misma manera, y también, bueno, obviamente, como sabemos, con órdenes de reprimir, y bueno, lo que fue esa movilización, que no solamente Pablo Grillo, sino que hubo muchos trabajadores de prensa, bueno, lastimados con... Y el informe le echa la culpa a Pablo. Sí, le dice que estaba ahí justo... Pollerita muy o corta. casualidad, Te metiste en el camino, Justo en el camino del proyectil. del gas. Sí, y bueno, o sea que es tu culpa, lo cerró, bueno, administrativamente, obviamente que están denunciando no solamente... Se va a apelar todo. Pero... que se investigue, que llamen a declarar a Héctor Caballero, que es Héctor Guerrero, que es el gendarme, pero además que vayan para arriba de las responsabilidades de quienes dieron la orden, de Patricia Bullrich, que salió a hostigar y a decir que iban a reprimir a la movilización. Y Lo que bueno, pasa es que esto es muy delicado, porque uno dice, bueno, inesperado, es cierto, cómo se van a autoincriminar, etcétera, pero que del expediente, del informe de Gendarmería, de un informe de su propio accionar interno, surja que obraron de manera adecuada, es un adelanto de que van a seguir obrando de esa manera. Sí. Es decir, que van a seguir tirando de manera horizontal, que van a seguir disparando a la cabeza, que van a seguir bajando ese tipo de órdenes. Es decir, no es solo un problema... no, y además el agravante es que ni Servini de Cubría ni el fiscal Eduardo Tayano llamaron a indagatoria a Guerrero. A Guerrero, Entonces, lógico, porque el informe lo exculpa. Claro. Bueno, la querella del CELS también está reclamando, bueno, que se lo acuse por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, pero lo que estamos reclamando es que juicio y castigo a todos los responsables de el intento de asesinato de Pablo Grillo, que bueno, está en rehabilitación, está todavía en la pelea por su recuperación, así que bueno, pedimos nuevamente que sigan para ver todas las novedades el Instagram de Justicia por Pablo Grillo, que ahí van a estar todas las novedades, no solamente de su salud, sino de la causa. Y destacamos el trabajo del mapa de la policía nuevamente, que fue clave para... Claro, con los drones de TN y de América 24 se logró ver todo esto de los disparos, de hacer eso, lo que no está haciendo la justicia, que es el peritaje que lo puede demostrar. Dos temitas más tenemos. Dale. El primero de ellos es que se cumplió un año de la excarcelación de Julian Assange, y Randy, que hoy no está, pero sí está, nos mandó un video. Le pedimos tarea. Le mandamos tarea para el hogar, y nos mandó su video contando un poquito qué se juega en este año de la excarcelación de Assange. A fines de junio se cumplió el primer aniversario de la liberación de Julian Assange, luego de que él se declarara culpable de haber violado la ley de espionaje de Estados Unidos, y tras un periodo muy prolongado de persecuciones. Recordemos que pasó 7 años
asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, y otros 5 años preso en una cárcel en ese país, en el Reino Unido. La liberación de Assange incluyó una serie de restricciones. Por ejemplo, él no puede demandar ni a Estados Unidos ni al Reino Unido por todo lo que pasó. Tampoco puede salir de Australia. Y pesa sobre él la posibilidad de que en cualquier momento Estados Unidos diga que Assange ha violado su estatus y por lo tanto reclame su detención nuevamente. El cuadro actual de Assange entonces es el de una libertad condicional. Por esa razón hay un movimiento internacional para lograr su liberación total y definitiva, porque el cuadro que presenta la situación de Assange es el de un condicionamiento a las investigaciones periodísticas que apunten sobre las acciones criminales de los gobiernos o de las empresas. Eso es un antecedente gravísimo, y el hecho de que aún pese sobre Assange la posibilidad de una detención habla de que los intereses de los estados y de las grandes empresas para evitar que se difunda información que las compromete en sus acciones criminales sigue totalmente vigente y sigue presionando sobre la prensa. Lo de Assange y la situación en la que se encuentra en este momento pone de relieve la importancia de seguir peleando por la libertad efectiva de prensa y por el compromiso de los periodistas para informar fehacientemente lo que sucede, tanto en la Argentina como en el mundo. Bueno, gracias Randy por el informe desde la casa, como siempre. Bueno, lo de Assange es una lucha que es un emblema de la lucha del gremio de prensa. La libertad total y todo a lo largo y ancho del planeta. Assange osó mostrar lo que tendría que ser público y eso no se lo perdonaron, estuvo preso, lo contó todo Randy, así que vamos a tratar de difundir y cada vez hacer más informes para reclamar la plena libertad de Assange, porque ahí se juega la libertad de prensa. Bueno, una cosa queremos pedir, primero, que se suscriban a Prensa Obrera. Hay un QR para que puedan colaborar, porque bueno, tuvimos problemas técnicos y necesitamos de los aportes de las personas que nos siguen, así que vamos a poner acá el QR. Toquen la campanita, difundan, sigan. Y nos queremos despedir. Compartan los programas en sus redes. Todos los programas de Prensa Obrera. Hicieron otra vez los compañeros desde el aula sobre la reforma de Buenos Aires Aprende, convocando a la asamblea del Joaquín B. González. Así que véanlo. Y toda la programación, 14 toneladas. Toda la programación de Prensa Obrera. Y bueno, nos despedimos. Para despedirnos... Vamos a despedirnos, vamos a saludar, nos vemos la semana que viene, dentro de 15 días, todo lo que acá se dijo, campanita, pero vamos a dejar el cierre, un video que organizó un grupo de periodistas y que difundió una periodista argentina que es Silvina Stering, que es corresponsal en Nueva York, y que es una denuncia monumental al genocidio que está llevando adelante el sionismo en Gaza. Y bueno, no queríamos dejarle pasarlo y lo dejamos como cierre para que lo vean como una denuncia y para reclamar que se termine el genocidio y que se termine el ataque a los trabajadores. No, y además una iniciativa enorme de los periodistas, porque es una situación difícil. Vamos a tratar de tener contacto con Silvina y ver si nos contactamos con ella en el próximo programa. Nos vemos dentro de 15 días y los dejamos con el video. Muchas gracias. Hasta luego. Como periodistas argentinos no podemos quedarnos en silencio frente a lo que está pasando en Palestina. No podemos quedarnos en silencio respecto a lo que está pasando en Palestina. Mientras muchos medios nacionales callan, Israel sigue matando inocentes. Con la complicidad y el financiamiento de Estados Unidos, que ya le entregó $23.000 millones para fondear el exterminio del pueblo palestino. Pero además, Israel está matando a los únicos que pueden contártelo, los periodistas locales. Según el Comité para la Protección de Periodistas, Gaza es hoy el lugar más letal del mundo en donde ejercer nuestro oficio. Más de 245 periodistas
han sido asesinados en Gaza. Y ese número continúa subiendo día a día. En Gaza ya han muerto más periodistas que en la Segunda Guerra Mundial, la de Vietnam, la de Afganistán y la de Ucrania juntas. Entre ellos, colegas como Hassan Eslage, la fotoperiodista Fátima Hassona y Hossam Shvat. Todos llevaban la pechera de prensa mientras reportaban. Esa pechera que debía protegerlos, en Gaza los convirtió en blancos fáciles, vulnerables, marcados. Esa pechera de prensa solamente sirvió para identificarlos y asesinarlos. Solo asesina a periodistas el que tiene algo que ocultar. Estos periodistas fueron asesinados porque se atrevieron a documentar el genocidio. Esos valientes mostraron al mundo las imágenes que Israel no quiere que veamos. ¡Zayed! Son muchos los que aún siguen trabajando, sabiendo incluso que cada jornada puede ser la última. Los periodistas de Argentina no podemos ir a Gaza porque Israel prohíbe el ingreso de la prensa internacional. pero sí podemos usar nuestra voz para denunciar y repudiar estos crímenes terribles. No podemos permanecer neutrales, no podemos callarnos. Defender a los periodistas en Palestina es defender la verdad, es defender tu propio derecho a saber. El silencio es complicidad. 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 Y nosotras. Y nosotros elegimos no quedarnos callados.